voy a resumir este punto de la definición porque se acaban de sumar. Acabamos de decir que la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica principal es la hiperglucemia crónica y se produce por cualquiera de estos tres mecanismos que los vamos a ver a continuación. Aquí sí nos vamos a tomar un buen tiempo porque entender esto nos va a llevar a entender incluso las crisis hiperglucémicas. Estamos aquí en la parte de izquierda, abajo, y vamos a ver los tres mecanismos de producción de la diabetes, ¿no? Los tres tienen que ver con la insulina. Y para eso vamos a ver lo que ocurre normalmente. Tenemos aquí en la izquierda, en la parte de arriba, el páncreas. Exactamente las células beta son las que producen la insulina. Acá tenemos la insulina. ¿Qué tenemos aquí en el medio? Tenemos el plasma y la glucosa que está en el plasma. Esta glucosa, pues cuando está en exceso, debe ingresar y también cuando no está en exceso, pero normalmente cuando está en exceso, la glucosa debe ingresar a las células. Listo. Y en este caso, para entender la diabetes, vamos a ver cómo ingresa a las células de dos tejidos en especial, el tejido adiposo y el tejido muscular estriado. Y también vamos a ver cómo la glucosa, en este caso, actúa a nivel hepático. ¿Por qué queremos ver cómo ingresa la glucosa en estos dos tejidos? Estos dos tejidos tienen bunkers, un GLUT, un transportador de glucosa, que es el GLUT tipo 4. Esto es la base para entender todo lo que es la resistencia a la insulina. ¿Qué de característica tienen estos transportadores GLUT? Son los únicos transportadores de glucosa que requieren de insulina para que permitan el paso de la glucosa desde el plasma hacia el intracelular. Y eso fue una pregunta del pretest. ¿Cuál es el único transportador de glucosa que requiere de insulina? El GLUT tipo 4. Muy bien. Hasta ahí estamos viendo lo normal. Y la pregunta es, ¿la insulina es necesaria para que la glucosa que está en el plasma ingrese al intracelular del tejido adiposo, es decir, a los hepatocitos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? Si yo les acabo de decir que el único transportador GLUT que requiere de insulina es el 4 y el 4 está solamente en el tejido adiposo y en el tejido muscular estriado. La respuesta será no. La insulina no es necesaria para que la glucosa ingrese al tejido hepático. El tejido hepático tiene GLUT tipo 2, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la función de la insulina a nivel del hígado? Y esta parte, por favor, bankers, estén muy concentrados, ¿ya? El hígado tiene múltiples funciones, pero hay dos funciones que están muy ligadas a la insulina. Uno, el exceso de glucosa, como estamos viendo aquí donde está el cursor, el exceso de glucosa se debe transformar en glucógeno. Ese proceso, ¿cómo se llama? Glucógenogénesis o glucogénesis. Por ahí en algún lugar ustedes pueden escuchar que les dicen que uno hace las plantas y el otro lo hacen en este caso, los seres humanos, los animales. Pues en general, glucogenogénesis o glucogénesis es lo mismo y significa el paso de glucosa, del exceso de glucosa, que se convierte a su forma en la cual se almacena principalmente a nivel hepático, que es el glucógeno. ¿Dónde más se da la glucogenogénesis? En dos órganos más, el tejido muscular estriado y los riñones. Muy bien, pero en este caso estamos en el hígado. ¿Y cuál es otra función que promueve la insulina a nivel del hígado? Esto, bankers. Existe algo que se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis, que no es lo mismo que glucogenogénesis. Se confunde esto, pero para eso ustedes van a tener todas estas diapositivas en el Drive para que puedan revisar. Y tienen, en este caso, a mí y a los demás tutores o profesores, perdón, para que le puedan hacer cualquier pregunta en cualquier momento. ¿Qué es la gluconeogénesis? Miren, es la conversión de sustancias no glucídicas, por ejemplo, aminoácidos y el glicerol a glucosa. ¿Cómo es esto? Pues podemos
podemos formar glucosa en el hígado a partir de sustancias que no son carbohidratos, como aminoácidos y glicerol. Esta función, Bankers, el hígado la quiere hacer siempre. Quiere formar glucosa como sea, principalmente a partir del glicerol y ciertos aminoácidos. Eso de ahí no sería favorable, pues viviríamos formando glucosa y estaríamos en un estado de hiperglucemia. Entonces, la insulina lo que hace es, normalmente, pues como acabamos de ver hace un momento, llega a estos órganos, tejido adiposo, tejido muscular estriado, ya hemos visto lo que hace en estos dos tejidos, y a nivel del hígado, ¿qué es lo que hace? Frena esta gluconeogénesis. Hasta aquí un respiro. Y esto de acá nos va a permitir entender todo más adelante. El repaso rápido es, la insulina es necesaria ¿para qué? Solamente en estos tres tejidos, Bankers, por favor. En el tejido adiposo y en el tejido muscular estriado para que la glucosa ingrese al intracelular, porque estos dos tejidos son los únicos que tienen GLUT4 y es el único transportador de glucosa que requiere de insulina. La glucosa ingresa de forma libre al hígado. La insulina no es necesaria para que la glucosa ingrese al hígado, pero sí es necesaria en el hígado. ¿Para qué? Para que el hígado haga glucogenogénesis, es decir, para que el exceso de glucosa se transforme a glucógeno y para evitar que el hígado haga gluconeogénesis, es decir, evita que el hígado forme glucosa a partir de estos compuestos, por ejemplo. Ahora sí, nos vamos aquí a la izquierda. Para eso fue necesario definir lo que es la diabetes. Habíamos dicho que la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que se produce por cualquiera de estos tres mecanismos. El primero es deficiencia en la producción de la insulina. La pregunta es, ¿dónde se produce la insulina? En el páncreas. Entonces, vamos a ver que en el primer mecanismo el páncreas produce menos cantidad de insulina. Listo. Si produce menos cantidad de insulina, vamos a ver algo más. Si produce menos cantidad de insulina, pues todo lo que acaba de pasar va a invertirse y va a haber hiperglucemia. En un momento lo vamos a estudiar mejor. Y esta disminución de la producción de la insulina puede ser de forma total, como en la diabetes mellitus tipo 1. Más adelante vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 1. O puede ser parcial, como en la diabetes mellitus tipo 2. Como estábamos definiendo, en la diabetes mellitus tipo 2 inicialmente hay resistencia a la insulina, es decir, deficiencia en la acción de la insulina, y progresivamente hay deficiencia en la producción de la insulina. Ahora nos vamos al segundo punto, deficiencia en la acción de la insulina. Esa deficiencia en la acción de la insulina es el mecanismo mediante el cual se inicia la diabetes, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 2. Esa deficiencia en la acción en la diabetes mellitus tipo 2 la conocemos comúnmente como resistencia a la insulina. Fíjense, acá aparece RI, resistencia a la insulina, resistencia a la insulina. ¿Dónde se da? En los sitios donde ejerce su acción normalmente la insulina. ¿Y cómo surge esta resistencia? Pues, Bankers, el tejido adiposo, sí, este mismo que está aquí, predominantemente el tejido adiposo, no los rollitos que tenemos, sino el tejido adiposo que está intraabdominal, pegado a los intestinos, produce unas citoquinas tóxicas o adipoquinas tóxicas. Estas adipoquinas lo que hacen es dañan la señalización de la insulina a nivel de estos tejidos, de tal manera que pues la insulina no va a ejercer su acción y miren lo que ocurre, pues aparte de que se produce menos, hay la resistencia a la insulina. Y a partir de aquí vamos a ver cómo se genera la hiperglucemia. Muy bien, Bankers. Vamos a comenzar aquí en el tejido adiposo. ¿Qué hace la insulina también en el tejido adiposo? No solamente permite que la glucosa ingrese al intracelular del tejido adiposo, sino también promueve la lipogénesis, como vemos acá. Es decir, la insulina forma grasa, es lipogénica, y la grasa en el tejido adiposo se almacena en forma de triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Es una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos. Es decir, sí, esos rollitos que tenemos, el nombre bioquímico es triglicérido. Muy bien. Ahora, pongámonos en estas dos situaciones, pues, que hay disminución en la producción de la insulina o hay deficiencia en la acción o hay una combinación de ambos.
¿Qué va a pasar? Pues esta glucosa, la primera pregunta es, ¿ingresa o no ingresa correctamente al tejido adiposo? Les pediría por favor que cuando pregunte tal vez puedan participar también. Si es que hay resistencia a la insulina, ¿qué pasa en el tejido adiposo? ¿La glucosa ingresa correctamente al tejido adiposo, sí o no? No, cierto. ¿Y dónde se queda la glucosa? En el plasma. ¿Y qué tenemos? Hiperglucemia. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Ahora vamos a ver lo que ocurre en el tejido muscular estriado. Lo mismo que hace la insulina en el tejido muscular estriado, estimula el ingreso de glucosa porque tiene GLUT tipo 4 y el GLUT 4 funciona con insulina. Entonces, si es que hay resistencia a la insulina y o hay disminución en la producción de la insulina, pues la glucosa no ingresa, lo mismo que en el tejido adiposo. ¿Y dónde se queda? En el plasma. Pues hay disminución de la captación de glucosa y hay, como vemos acá en la izquierda, más hiperglucemia. Muy bien. Entonces, bankers, hasta acá estamos viendo que miren cómo la deficiencia de la insulina y la resistencia a la insulina ya nos está, ya estamos entendiendo cómo se produce la hiperglucemia mediante esos dos mecanismos, a través a través de la resistencia o deficiencia en la producción y no llega al tejido adiposo y al tejido muscular estriado. Ahora veamos en el hígado. Pues, ¿qué va a pasar en el hígado? Estos dos, por eso les dije que estén muy concentrados, estos dos procesos van a estar invertidos. En vez de haber glucogenogénesis, es decir, formación de glucosa a glucógeno, ¿qué va a pasar? El glucógeno se va a transformar a glucosa. El hígado comienza a degradar el glucógeno porque hay disminución en la producción de insulina, como en la diabetes mellitus tipo 1. También hay disminución en la producción de insulina, pero parcial en la diabetes mellitus tipo 2. Y también por la resistencia a la insulina, como lo que se da en la diabetes mellitus tipo 2, pues todo eso lleva a que la insulina no haga su efecto y el glucógeno se degrade y libere la glucosa, más hiperglucemia. ¿Y qué va a pasar con todo este proceso? Habíamos dicho qué cosa, que la insulina normalmente frena al hígado. Recuerden, el hígado, y es pregunta de examen una y otra vez, el hígado es el órgano que se encarga todo el día de querer producir, por decir así de forma figurada, glucosa. ¿Por qué? Porque tenemos un metabolismo basal. Entonces, acá vemos que normalmente estamos aquí con la señal de stop. La insulina frena este proceso de gluconeogénesis. Si es que no hay insulina porque hay insuficiencia en la producción o hay resistencia a la insulina, este proceso se va a estar dando normalmente. Entonces va a haber mucha cantidad de glucosa. Listo, ahí tenemos otra forma de cómo se produce la hiperglucemia. Como hemos visto, si es que hay disminución en la acción o en la producción de la insulina, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glucosa y tenemos más hiperglucemia. Muy bien, bankers. Ahora, ¿algo más pasa? Sí. ¿Qué hace la insulina? Nos vamos otra vez al tejido adiposo. En el tejido adiposo, fíjense lo que pasa. Si es que hay deficiencia en la insulina en su acción o producción, ya no va a haber lipogénesis, sino va a ocurrir ¿qué cosa? Lo opuesto. ¿Cómo se llama eso? Lipólisis. Si es que hay lipólisis, quiere decir que los triglicéridos se comienzan a escindir, se liberan en forma de glicerol y ácidos grasos, es decir, se lisan. Listo, los triglicéridos se separan en glicerol y ácidos grasos. Y el glicerol, como está acá arriba, ¿para qué lo utiliza el hígado? Para hacer gluconeogénesis y eleva la glucosa. Acá estamos explicando a mayor profundidad este proceso de gluconeogénesis. ¿Y qué creen que hace el hígado con estos ácidos grasos? ¿Para qué los utiliza? ¿Para formar qué cosa? Cuerpos cetónicos. Y ya van entendiendo cómo es que en la cetoacidosis diabética se producen los cuerpos cetónicos. Listo. Con esto, bankers, ya hemos entendido, créanme, 4 procesos de hiperglucemia en general, que se aplican más a la diabetes mellitus tipo 2. Y con esto vamos a poder entender la farmacología. Fíjense, esto es fácil. Comenzamos con esto. Disminución en la producción de la insulina, ya sea en la diabetes mellitus tipo 1 de forma total o parcial en la diabetes mellitus tipo 2, como le hemos dicho.
Por razonamiento, ¿cuál creen que sea el tratamiento si es que hay disminución de insulina? ¿Qué creen que debemos hacer? Podemos dar insulina. Podemos dar insulina, porque si le falta insulina, pues le damos insulina, así de simple. Pero también existen estos dos otros medicamentos, grupos farmacológicos bunkers, que estimulan la producción directa de insulina. Los agonistas del receptor del GLP-1, que ya vamos a ver en un momento, y las sulfonilureas, como la famosa glibenclamida que está en hospitales de la salud y del MINSA. Ajá. Entonces, el primer mecanismo de hiperglucemia es que la insulina está produciéndose menos. ¿Y cuál es el tratamiento? Reemplazar esa deficiencia de insulina o dar medicamentos que estimulen su producción. Ahora nos vamos a los otros dos mecanismos. Listo. En este caso, ¿qué tenemos? La resistencia a la insulina. Disculpen. Listo. La resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, ¿cuál será el tratamiento? Vencer esa insulina, hacer que la insulina sea más sensible. Y así surge un grupo de medicamentos que se llaman los sensibilizadores a la insulina. Y tenemos dos grupos bunkers en el mundo y no hay más. Y esto es pregunta de examen. Los dos grupos de sensibilizadores a la insulina se llaman biguanidas y las glitazonas, o su otro nombre son tiazolidinedionas. En todo el mundo, en el grupo de las biguanidas, actualmente al año 2020, solamente hay una biguanida y es el medicamento oral el más antiguo de uso moderno en lo que es la diabetes, que es la metformina. Así que ya saben que la metformina pertenece al grupo de las biguanidas y las biguanidas es un sensibilizador a la insulina. Quiere decir que ayuda a vencer la resistencia a la insulina. Y su sitio de acción principal es a nivel hepático. Tomen nota de esto. La metformina tiene diferentes sitios de acción. Por eso se dice que su acción es pleiotrópica, pero su principal sitio de acción es venciendo la resistencia a la insulina a nivel hepático. Mientras que las glitazonas, como única representante actualmente en el mundo, es la pioglitazona, no hay más. Antes había la rosiglitazona, que ya está proscrita. ¿Por qué? Porque los casos de insuficiencia cardíaca aumentaron, incluso muertes cardíacas por este motivo. Entonces las glitazonas ayudan a sensibilizar a la insulina, a vencer la resistencia a la insulina, pero a nivel del tejido adiposo y del tejido muscular estriado. Eso sí ha sido otra pregunta de examen oficialmente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las glitazonas, de la pioglitazona? Disminuir la resistencia a la insulina, o lo podemos decir de otra forma, aumentar la sensibilidad a la insulina en el tejido muscular estriado y el tejido adiposo. Y ven, bunkers, hasta aquí hemos descrito 4 mecanismos de hiperglucemia y ya sabemos qué medicamentos usar. Muy bien. Vamos a resolver una pregunta así en caliente como estamos con esto, y de ahí vamos a hacer una pauta para que hagamos un par de preguntas. ¿Cuál es el fármaco cuyo mecanismo de acción se caracteriza por disminución de la producción de glucosa por el hígado? Según lo que acabamos de hacer, ¿cuál sería? Pueden responder, están con toda la libertad. Muy bien, ahí están escribiendo. Sí, no hay problemas, Teresa, no hay problema. La grabación se proporciona para los que necesiten. Que todo vaya bien. Listo. Seguimos. Según este análisis que acabamos de hacer, ¿cuál es el medicamento que ayuda a disminuir la producción por parte del hígado? ¿Cuál sería? Las biguanidas, ¿no? En este caso, ¿cuál es la única biguanida? La metformina. Disminuye la resistencia a la insulina y hace que el hígado ya no haga mucha gluconeogénesis. Entonces, por excelencia, la respuesta es la metformina. Pero déjenme decirle esto de acá. Tomen nota, porque esto es un dato que no lo han preguntado aún, pero podrían. La metformina es el único medicamento que hace que el hígado produzca menos cantidad de glucosa. No. Existe otro grupo farmacológico que son los agonistas del receptor del GLP-1, pero
el que es por excelencia y el que tiene más efecto a nivel del hígado es la metformina. La carbosa pertenece a otro grupo farmacológico que actúa a nivel intestinal, como vamos a ver. La insulina disminuye la producción del hígado de glucosa. En este caso diríamos sí, ¿no? Porque si damos insulina, el hígado produce menos cantidad de glucosa, pero no es su acción directa, ¿no? La acción no es su acción principal. Al igual que los agonistas del receptor del GLP-1, dar insulina puede disminuir la glucosa en el hígado, pero el medicamento que tiene acción directa en el hígado siempre es metformina. La pioglitazona, ¿dónde es su sitio de acción? En el tejido adiposo y el tejido muscular estriado. Por lo tanto, no es la respuesta. Y exenatida es un tipo de análogo del receptor del GLP-1. Es decir, fíjense cómo esta pregunta es antigua y en todos los lugares nos enseñan que la metformina es. Pero en realidad, tanto la insulina como los análogos del receptor del GLP-1, la clave E, la opción E y la opción C, los tres pueden disminuir la producción de glucosa por parte del hígado. Pero de estos tres, el que es por excelencia es metformina. Listo. Pregunta del recintado médico del año 2014-2. En el año 2014 hubieron 2 exámenes. ¿Cuál es el efecto principal de las tiazolidinedionas? Volvemos a nuestro cuadro. ¿Se acuerdan aquí? Las glitazonas o tiazolidinedionas. ¿Qué hacen? Disminuyen la resistencia a la insulina o, si le queremos decir de otra forma, aumentan la sensibilidad a la insulina. Vemos las opciones. Opción A. Opción A. ¿Incrementa la sensibilidad de los tejidos a la insulina? ¿Sí o no? Sí. ¿De todos los tejidos? No. Principalmente de estos dos. Digo principalmente porque podrían tener un efecto en el hígado, pero principalmente es en estos dos. Así que hasta ahí, justo la opción A es la correcta. Vamos a ver. Opción B, reduce la concentración del glucagón. ¿Sí podría ser que reduzca la concentración de glucagón? No. ¿Ya? ¿Aumenta la concentración de ácidos grasos? Tampoco. ¿Aumenta la translocación del GLUT tipo 4? No. Fíjense, un favor. Los transportadores GLUT tipo 4 que están en el tejido adiposo y el tejido muscular estriado, no es que están normalmente en la membrana celular. No. Para que aparezcan deben translocarse. Debe llegar la insulina y recién aparecen los transportadores GLUT tipo 4. Por eso dice, aumenta la translocación del GLUT tipo 4. ¿Quién hace esa translocación? La insulina, no las glitazonas. Opción E, disminuye las concentraciones del colesterol LDL, nada que ver. Pasamos a otra pregunta. Es una sulfonilurea de segunda generación. Voy a retroceder acá. Fíjense en el cuadrito de aquí abajo. ¿Se acuerdan? Medicamentos que aumentan la producción de la insulina. La insulina es reemplazar la deficiencia de insulina, pero estos dos, tomen nota, los análogos del receptor del GLP-1 y las sulfonilureas son las que principalmente estimulan la producción directa de insulina. Estas sulfonilureas tenemos 3 generaciones. Todo esto, bankers, van a tener cards, los cuales van a poder leer en el Drive. Yo les voy a ir avisando, porque no es necesario que se memoricen todo, ¿no? Pero las sulfonilureas se clasifican por generaciones, primera, segunda y tercera generación. ¿Qué las diferencia? Pónganse, en la primera generación teníamos la clorpropamida. ¿Cuánto dura? 72 horas. Mucho riesgo de hipoglucemia. Este medicamento, este grupo farmacológico, estimula la producción directa, como si estaría exprimiendo el páncreas, y por eso hay mucho riesgo de hipoglucemia. En la segunda generación duran menos y hay menos riesgo. Dentro de ellos tenemos a la glibenclamida, también llamada gliburida, glipizida, gliclazida. Y de tercera generación, la glimepirida. Y hay preguntas como esto para por favor hacerles ver que a veces hay que memorizar algunas cosas. Pero en este caso, de segunda generación, tenemos a la glibenclamida, glipizida y gliclazida. Vemos acá en las opciones y la única es la glibenclamida. Recintado médico 2014. Y hasta aquí, bankers, hemos acabado la parte de definición, fisiopatología y la primera parte de tratamiento farmacológico. Y con eso
ven que ya pueden resolver preguntas e incluso del pretest y del posttest. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Tomamos de descanso unos 3 minutos para respirar, para tomar agua, algo.